Estos domingos pasados hemos venido hablando del tema unidad, ¿no? Y unidad, ese tema es parte, es una partecita de nuestro lema de este año, unidad y compromiso. Así es que ahora vamos a completar este lema y nuestro tema es mi compromiso con Dios, ¿ya? Y vamos a ver este tema de mi compromiso con Dios, pero a través de la vida de un gran hombre de Dios, un profeta del Antiguo Testamento llamado Eliseo. La historia de este varón la encontramos, empieza su llamado en Primera de Reyes 19 y luego continúa en Segunda de Reyes desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Y como son varios capítulos, hermanos, que abarca la historia de este varón, entonces los hermanos que deseen conocer un poco más a profundidad la vida de Eliseo, durante la semana lo tienen ahí en vuestros boletines, pueden ir y pueden ustedes leer toda la historia. Pero hoy no vamos a ir por todos estos versos porque es bastante, lo vamos a tener de forma referencial, pero sí por algunos otros, ¿ya? Entonces, una de las cosas, hermanos, que vamos a ver es cómo algunos aspectos, ¿ya?, en la vida de Eliseo reflejan una vida de compromiso, una vida comprometida. Entonces vamos a ir por algunos aspectos de estos, y el primer aspecto que vemos desde el principio en la vida de Eliseo, que refleja, que muestra una vida de compromiso a Dios, he puesto en el título, que no vuelve atrás, ¿ya? ¿Y cómo es esto? Vamos a ir un poco solo rápido por algo de la biografía de Eliseo. Nos dicen que Eliseo, sí, ya está acá la primera diapositiva, nos dicen que Eliseo, hermanos, el nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Y Eliseo provenía de una familia económicamente adinerada, ¿ya? Él y su familia poseían 24 bueyes con los cuales araba la tierra. Y es así que un día Eliseo, arando justamente sus terrenos con sus 24 bueyes, se le apareció Elías. Elías se acercó y le colocó encima de su espalda, ¿ya?, le colocó su manto. Esto significaba o simbolizaba un llamamiento. Significaba que Dios estaba llamando a Eliseo. ¿Para qué? Para que fuese su profeta y para que fuese el sucesor de Elías. Entonces, al darse cuenta de este acto, Eliseo rápidamente se volteó y le siguió a Elías y le dijo: Señor, déjame primero, por favor, despedirme de mi papá, o de mi padre, de mi madre, y luego te voy yo a seguir. Entonces Eliseo le dijo: ya, ve, pero por favor, recuerda lo que he hecho. Es decir, recuerda el llamado que Dios te ha hecho ahora, con ese símbolo de colocarte una capa en la espalda. Y así fue. Eliseo se despidió, ¿no? Eliseo era también otro dato, soltero, no tenía esposa ni hijos, entonces sus familiares más cercanos, su padre, su madre, se despidió de ellos, pero hizo algo más, mató 2 de sus bueyes y el arado, ¿no?, esa la madera que vemos por ahí, que sujeta a estos bueyes, este arado lo cogió y los quemó. ¿Para qué? Para asar estos bueyes que había matado y así poder invitar a todos sus familiares y también vecinos en agradecimiento a Dios por el llamado. Dicen también, la Biblia arqueológica también dice, como una especie de ofrenda de agradecimiento a Dios porque lo había llamado. ¿Qué podemos ver en esto, hermanos? Eliseo había aceptado de forma radical y completa el llamado de Dios. ¿Por qué decimos esto? El hecho de que él no tenía duda alguna de que iba a ir en pos de este nuevo camino, en pos de este llamamiento que Dios le había hecho. Él no decía, bueno, a ver, por si acaso, a lo mejor voy a guardar por ahí mis arados, voy a encargar mis animalitos, porque quién sabe, de repente las cosas se ponen difíciles en este nuevo camino. Y la verdad era que el ser profeta en estos tiempos
realmente era bastante difícil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una pugna bien fuerte entre la adoración al único Dios verdadero, ¿ya? Al único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, Jehová, y entre la adoración a este ídolo falso, Baal. Muchos del pueblo, inducidos por reyes malvados, estaban adorando a este Dios Baal. Y hablo del pueblo de Israel, pero habían unos pocos, entre ellos los profetas, quienes eran los que tenían que motivar, inculcar, enseñar, exhortar, tanto a los reyes como al pueblo. No, ese es un ídolo. Hay un Dios verdadero. Recuerda, Israel, quién te ha llamado. Recuerda, Israel, quién te ha sacado de Egipto. Jehová, a Él adoramos. Y esa era una tarea difícil, esa la tenía que hacer un profeta, y muchas veces los profetas morían por eso, eran apedreados, encarcelados por esa tarea. Entonces, hermanos, Eliseo había tomado una decisión. Eliseo dijo: aunque mi camino sea difícil, aunque haya peligros, aunque tenga aflicciones, yo decido radicalmente ahora seguir ese camino y quemar mis instrumentos de trabajo, ¿no?, con el símbolo de que yo no vuelvo atrás. Y lo mismo, hermanos, un día Dios nos ha hecho un llamado a ti y a mí. Dice 1 Pedro 2:9, que Dios nos hizo un llamado, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios te ha llamado un día a ti, te ha sacado, te ha llamado de la oscuridad del mundo y te ha llamado a su luz. Y sabes, si tú has aceptado ese llamado de Dios, entonces, hermanos, has aceptado una vida de compromiso con Dios, una vida radical. Porque el compromiso con Dios, la vida, el aceptar un llamado implica eso, mirar hacia adelante. Y sabes, Jesús no te ha prometido un camino de rosas y un camino fácil. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios ha dicho que tenemos que caminar por un camino angosto. Y la Biblia dice que aunque haya peligros, muertes, aflicción, dolor, persecución, nada me puede separar del amor que está en Cristo. Yo continúo mi camino mirando hacia adelante. Mi pregunta es, ¿cómo estás llevando y tomando tu llamado, hermanos? Si Dios un día te ha llamado a salir desde las tinieblas y a venir a su luz admirable, ¿cómo estás tomando? A lo mejor estás tomando a medias, o todavía estás dudando de tu llamado, o a lo mejor por ahí contemplas la idea de que, bueno, no sé, a lo mejor no retorne a mi antigua vida, retorne nuevamente al mundo. O a lo mejor digas, mejor es un pie en la luz y un pie en el mundo, voy así. No, hermanos, Dios nos ha llamado a tener una vida comprometida como Eliseo. Si has decidido y has puesto el pie y has dicho, ahora dejo de irme por este camino y ahora volteo y me voy por el camino de Dios, es una vida comprometida. Y eso nos enseña Eliseo. El segundo aspecto, hermanos, en el que podemos ver cómo la vida de Eliseo refleja una vida comprometida, hermanos, es que Eliseo se preparó para su ministerio. Mateo 28:19 dice, hermanos, que una de nuestras tareas como cristianos es hacer discípulos, pero también una vez que tú has aceptado el llamado de Dios y comienzas a caminar en su camino, también llegas a ser un discípulo de Jesucristo, pero también un discípulo de tus líderes y un discípulo de tus hermanos. Entonces, una de las cosas que un cristiano comprometido, hermanos, tiene o implica es el ser discípulos, pero también el hacer discípulos. Y ahora solamente quiero ir un poco con algunos hermanos que son líderes. A muchos líderes Dios ha llamado a que puedan estar a cargo de una célula, de un área o de un ministerio. Hermano, estás preparando a otros hermanos para que cuando luego crezca tu célula o crezca tu ministerio, o a lo mejor Dios te coloque en otro ministerio, tú tengas a quien dejar. Una de nuestras tareas como líderes es discipular
a otras personas. Una de las cosas, ya yendo un poco más allá de nuestra iglesia, yendo un poco al reino de Dios, dentro del reino de Dios, hablamos de Perú, de Latinoamérica, hay líderes, hay muy buenos líderes carismáticos, líderes que tienen muy buenos talentos y habilidades y que dirigen muy bien las áreas que les ha tocado. Pero saben, hay un problema, que cuando el líder se va, el área o el ministerio que estaba dirigiendo se termina, se muere. ¿Saben por qué? Porque ese líder no ha preparado a otros para que se queden a cargo de ese proyecto o de ese ministerio. Por un lado eso, pero ¿saben qué, hermanos? Yo a veces siempre he escuchado a muchos hermanos, yo tengo muchos años, hermana, en el Señor, muchos años, amén. Pero tú que también tienes muchos años en el Señor, y a lo mejor no muchos años, estás llamado a ser discípulos. También, no solamente es el liderazgo, que tiene que preparar otros líderes y que tiene que preparar a discípulos, sino que también tú que tienes tiempo viniendo a la iglesia o no mucho tiempo, también tienes la responsabilidad de preparar a nuevos discípulos. ¿Y sabes qué? Ahora, si tú eres un discipulador, si tú eres alguien que discipulas, ¿sabes qué? Estás aquí, acá, en la mira. Eres mirado por muchos. Es decir, eres modelo. Te conviertes en modelo. Entonces, muchas personas que a lo mejor vienen por primera vez o vienen recientemente a la iglesia, ¿a quién van a mirar? Al líder, a los hermanos que ya vienen viniendo a la iglesia, así tengan 10, 20 o a lo mejor 5, 4, 3, 2, 1 años, los van a mirar a ellos. Y van a ser sus modelos y van a decir, a ver, vamos a ver, ¿cómo habla este hermano? ¿Cómo reacciona en determinadas situaciones este hermano o pierde los papeles? ¿Cómo se comporta este hermano? ¿Cómo actúa este hermano? Vas a ser un modelo. Entonces, si eres un discipulador, que somos llamados a hacerlo, también eres un modelo. Entonces, segundo aspecto, un cristiano comprometido es discipulado, se deja discipular y también hace discípulos, ¿ya? Como Elías lo hizo con Eliseo. Y Elías, ¿saben qué? No fue mezquino ni egoísta. Elías discipuló a Eliseo y le dio todo a conocer. Y seguramente Eliseo iba con él a donde sea que iba, Elías también estaba con él y aprendió todo lo que sabía. Amén. Y el tercer punto, el tercer aspecto, hermanos, de una vida de compromiso en el cual Eliseo nos enseña, es que Eliseo, hermanos, sirvió a Dios, pero también a su pueblo. En toda la historia, vamos a decir, de la humanidad, solo hubieron 2 personas que se fueron al cielo sin morir. ¿Ya? Es decir, 2 personas que se fueron al cielo sin haber muerto. Eso se llama que fueron arrebatados, que fueron como que llevados, ¿no? Arrebatados al cielo, pero sin haber pasado por la muerte. Todos los seres humanos, para llegar al cielo, ¿no? Claro, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y luego pasamos por la muerte y llegamos al cielo. Pero en este caso, Enoch y Elías fueron las 2 únicas personas que no pasaron por la muerte y que fueron arrebatadas directamente al cielo. Entonces, en ese día, cuando Elías fue arrebatado, dice la Biblia, por Dios, ¿ya?, al cielo, en ese día se suscitó o sucedió un cambio o una sucesión de la función profética de Elías hacia Eliseo. Y cuando ocurrió esto, Eliseo inmediatamente, hermanos, se puso a trabajar. Inmediatamente se puso al servicio de Dios y se puso al servicio de sus hermanos. ¿Y cómo es esto? ¿En qué aspectos o en qué puntos Eliseo se haya puesto o vemos que Eliseo se pone al servicio de Dios y Eliseo se pone al servicio del pueblo de Dios? Uno de ellos, hermanos, Eliseo había recibido algunos dones o recibió el don, ya, del oficio o el don profético, pero también, gracias a la autoridad de Dios, él podía realizar algunos milagros y algunos incluso señales. Y
Y eso él lo puso al servicio de Dios, pero también al servicio del pueblo. Lo vemos incluso inmediatamente cuando él dice que cura o sana, así lo llama la Biblia, las aguas amargas de un determinado pueblo. Era un pueblo que tenía muy fructífero, ubicado en muy buen lugar, pero sus aguas eran amargas. No se podían beber y tampoco incluso servía para poder regar las plantas. Y ahí, inmediatamente después de su sucesión, Eliseo hizo ese milagro de convertir esas aguas en aguas dulces, en aguas agradables, en aguas bebibles. Hermano, hemos estado hablando mucho tiempo que Dios nos ha dotado de dones. Acá no hay nadie que pueda decir, no, yo no tengo dones, porque hemos hablado tanto de que Dios te ha dado al menos un don, o 2 o 3. Dios te ha dado dones, pero cuando tú has nacido también Dios te ha dotado de habilidades, destrezas. Todos los seres humanos tienen habilidades, tienen destrezas. Y sabes, así como Eliseo lo puso al servicio de Dios y el pueblo de Dios, igual estamos llamados, un cristiano comprometido pone sus dones, sus talentos, sus habilidades y destrezas al servicio de Dios y al servicio de su iglesia. Primer punto, pongo mis dones y mis habilidades al servicio de Dios y al servicio de su iglesia. Segundo punto, Eliseo, hermanos, fue un varón generoso. Vamos. Ahí está. Hubo una mujer que estaba casada con un profeta. Al morir el profeta, la mujer esta enviudó, pero no solamente quedó viuda, sino quedó con una enorme deuda. Tan grande fue su deuda que su acreedor iba a venir y se iba a llevar a sus 2 hijos como esclavo. En este tiempo las personas con bajos recursos económicos ya podían prestarse dinero de personas con economías, pero cuando al verse que no podían pagar sus deudas, lo que hacían esas personas era vender su terreno, vender sus casas, vender sus animales. Pero cuando habían vendido todo y todavía no podían pagar la deuda, lo que hacía entonces el acreedor era venir y llevarse como esclavos a los hijos, incluso a la esposa o al mismo deudor. Se los llevaba como esclavos, ¿para qué? Para que por medio de su trabajo pagasen la deuda. Esto era el caso de esta mujer. Esta pobre mujer estaba en una situación tan difícil que estaba a punto de perder lo que a lo mejor toda madre aprecia muchísimo, que eran sus hijos. Entonces, en su desesperación fue donde Eliseo y le dijo, Eliseo, esta es mi situación. He enviudado, el varón que era mi esposo era un hombre de Dios, pero ahora que estoy viuda, me he quedado con esta deuda. ¿Saben? Eliseo no fue indiferente. Eliseo fue generoso y dadivoso y decidió ayudar a esta mujer. Y le dijo, ¿qué tienes en casa? Y la mujer le dijo, no tengo nada. Lo único que tengo es una botella de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve donde tus vecinos, ve donde tus amigos y préstate vasijas. Todas las vasijas que puedas. La mujer fue, se prestó todas las vasijas que pudo y le dijo, luego entra a tu casa en secreto tú y tus hijos y comiencen a vaciar el aceite a todas las vasijas que te has prestado. Y así hizo la mujer. Y dice que cuando vació el aceite, en la última vasija prestado se acabó el aceite. Y luego fue donde Elías le dijo, Señor, ya está. Ya tengo lleno todas las vasijas. Y Elías le dijo, muy bien. Ahora ve y véndelo, paga con eso tu deuda y con lo que te sobre, vive. Un cristiano comprometido es un cristiano generoso. No es un cristiano egoísta, no es un cristiano indiferente que no se duele ante los problemas y dificultades de nuestros hermanos, de sus hermanos y de su prójimo. Es un cristiano generoso, es un cristiano dadivoso. ¿Por qué? Porque es un cristiano comprometido, que se ha comprometido con Dios. Así es que, hermanos, una de las cosas maravillosas de estar en ese camino es que yo puedo bendecir a mi hermano, pero también mi hermano me puede bendecir a mí. Ayer caminaba justos, y me va a perdonar la hermana que voy a tener que contar eso, por supuesto sin nombre. Ayer justos caminaba por el mercado
Y cuando de pronto con la hermana que yo caminaba se acercó a comprar algo de chuño, y ¿no es cierto? Y entonces yo digo, ya, a mí también deme medio kilo, y la hermana agarra y me dice, no te preocupes, yo te lo pago. Yo, gracias hermana. Luego seguíamos caminando y nos encontramos con unas fresas. Y la hermana dice, deme 1 kilo de fresas, y luego me dice, ¿no quieres llevarte ya? Le digo, ya, deme medio kilo. Estaba a punto de sacar el dinero cuando la hermana me dice, no, yo te lo pago. Entonces yo le miro y le digo, ¿de verdad? Le digo, no te preocupes, yo lo pago. La hermana agarró y me dijo, hermana, déjeme bendecirla. Yo, ya está bien, gracias. Y saben, a veces pasa eso. A veces nos gusta así bendecir, pero a veces cuando nos quieren bendecir un poco por ahí. Que tenemos que aprender como cristianos a bendecir a los demás y también a recibir bendición. Y saben algo más. Alguien decía, era un profesor de la maestría que me gustaba eso. Cuando una persona te bendice, no es en sí la persona, es Dios. Si una persona te da un abrazo y te da una palabra de aliento, es Dios utilizando a esa persona. Utilizando a esa persona para bendecirte, para decirte, hijo o hija, te amo. Y desde una taza de café, seguramente alguna vez ha habido alguien que abajo te ha servido una taza de café. Dile gracias a papá, porque Él utiliza a esa persona para alegrarte ese día. Él utiliza ese abrazo, ese consuelo, esa tacita de café para decirte, hijo, te amo. Porque Él está buscando instrumentos, manos, pies, para bendecir a otros. Para bendecir a tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, pero también para bendecir a tu prójimo que está allá afuera. Y eso, hermanos, si eres un cristiano comprometido, entonces tenemos que aprender a ser generosos, dadivosos, como lo fue Eliseo. Y otro de los aspectos de la vida de Eliseo, hermanos, que refleja una vida de compromiso, hermanos, lo vemos en el punto 3, donde dice que Eliseo, hermanos, aprovechaba todo momento para dar la gloria a Dios. Todo momento para mostrar su confianza en Dios. Y vemos acá otra historia. Resulta que en esos tiempos había como una crisis, se podría decirse, una crisis tanto económica o de alimentos. Toda la región de ese lugar estaba sufriendo o pasando escasez de alimentos. En una de esas, Eliseo agarra y le dice a su siervo, pon la olla grande y haz un guiso. Para los profetas, porque él vivía con un grupo de profetas, él guiaba un grupo de profetas, para los profetas. Entonces, un profeta se fue al campo a buscar algunas verduras y algunas plantitas para poder aumentar y poner pues al guiso. Entonces cuando llegó al campo se encontró con una planta que tenía unos frutos que parecían unas calabazas. Entonces él seguramente feliz, encontramos comida, ahora vamos a aumentar la olla, cogió, dice, su capa y en su capa comenzó a coger todo lo que pudo, ¿no? De las calabazas. Llegó al lugar donde estaba cocinándose, dice en forma silenciosa, agarró, lo picó rapidito y luego lo echaron a la olla. Se cocinó y luego sirvieron a todos los profetas. Y ¿saben qué? Cuando comenzaron a comer, uno de ellos comenzó a gritar, esto está envenenado, esta comida tiene veneno. Incluso dije, Eliseo, hombre de Dios, esta comida tiene veneno. Entonces Eliseo vino. Y Eliseo, lejos de ponerse nervioso, ¿y quién ha hecho eso? ¿Quién es el culpable? Y todo lo demás, lejos de perder los papeles, agarró y dijo, tráiganme la harina. Le trajeron la harina, le echó harina a la olla, lo removieron, me supongo que lo hicieron cocinar, luego dijeron, sirvan la comida a los profetas, lo comieron, a nadie le hizo daño. Por supuesto que eso fue un milagro de Dios. Pero ¿saben qué? Así como esta historia, si ustedes van a leer la vida de Eliseo en esta semana, van a ver muchas historias donde Eliseo, lejos de ponerse nervioso, lejos de perder los papeles, lejos de reclamar a Dios y decirle, Dios, ¿por qué esto? Él mostraba su confianza en Dios y aprovechaba esos momentos como oportunidades para mostrar la gloria de Dios. Para decir que hay un Dios poderoso, que hay un Dios bueno y fuerte, que aún así en medio de esas situaciones difíciles, porque era una situación difícil, se iban a morirse. En medio de esa situación difícil, Dios está conmigo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Y la NTV, que es una versión bíblica, dice que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas sirvan ya de ayuda o cooperen para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su propósito. Así es que todas las cosas, hermanos, que suceden en tu vida, déjame decirte que Dios las utiliza para tu bien. Dios las guía y las hace que cooperen y que ayuden para ti, para tu bien, aunque en ese momento a lo mejor no lo puedas entender. Y finalmente, hermanos, la parte última, en el cual podemos ver entonces cómo Eliseo reflejaba una vida comprometida con Dios, es que Eliseo tenía una visión más allá de lo natural. Un día llegaron todo un ejército, hermanos, al lugar donde vivía Eliseo y su siervo. No era 1, 2, 10 personas. 1, 2, 10 de repente con palos para linchar a Eliseo. No, era todo un ejército. Y lo podemos ver ahí, no se ve muy bien, pero están en la parte de abajo, un ejército con sus caballos, tal vez con sus carrozas, no sé. Y cuando salió el siervo de Eliseo a ver, humanamente se asustó, porque dijo, este es un ejército que viene contra mi amo y también de pasito contra mí. Él estuvo desesperado al ver esto, pero salió Eliseo muy tranquilo y le dijo, y oró a Dios para que pudiese abrir los ojos de su siervo. Entonces su siervo, después de la oración, al levantar sus ojos, se dio cuenta que el ejército de Dios era mucho más numeroso y más poderoso que el ejército humano que había venido a atacar a Eliseo y a su siervo. Y lo podemos ver incluso en la parte de arriba, no se está notando muy bien, pero arriba, el que tiene buena vista, está ahí los ejércitos bajando de arriba con sus caballos. Y saben que, hermanos, un cristiano comprometido anhela, un cristiano comprometido tiene y quiere y anhela tener una visión más allá de las 4 paredes que a veces la tenemos. Tener una visión más allá de nuestras narices. Tener una visión más allá de lo natural. Una visión que vaya más allá, una visión espiritual. En la cual yo pueda decir confiadamente, no temeré, porque mi Dios es más fuerte que cualquier cosa. No temeré porque tengo en este momento y en este tiempo la ayuda de Dios. Y que aunque mis ojos vean que la situación es difícil, que la situación natural incluso es desesperante, con mis ojos espirituales yo puedo decir, no temeré, porque Jehová es mi pastor. Yo puedo decir, Señor, yo confío en ti, porque yo puedo ver más allá de lo que yo veo o de lo que mis ojos naturales ven. Oremos a Dios, hermanos, para que comencemos a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Más allá de lo que a lo mejor vemos solo hasta acá. Amén. Nos ponemos en pie. Amén.